Hola, saludos en nombre de todo el equipo de Mindalia Televisión. Soy John y os damos la bienvenida a Mindalia en directo, donde miles de personas como tú asisten diariamente a las conferencias mundiales en vivo que organiza mindaliatelevisión.com. Hoy está con nosotros Aileen Menegazzo y viene a compartir la charla titulada ¿Qué es esto del autosabotaje? Aileen Menegazzo es licenciada en psicología, tiene estudios en psicodrama en Nueva York, es experta en técnicas de sanación energética, AIT, terapia integrativa avanzada, también certificada en EMDR, practicante e instructora certificada a nivel internacional de Theta Healing y también es certificada en sanación reconectiva Matrix Energetics. Mindalia quiere colaborar más contigo, poniendo a disposición de todos más medios para difundir conocimientos. Estamos proponiendo a profesionales y conferenciantes de todo el mundo cursos presenciales y virtuales, así como giras internacionales para impartir conferencias y talleres, además de otras formas de proyección internacional. Si te interesa o conoces a alguien que le pueda interesar, ponte en contacto con nosotros a través de este correo +@mindalia.com, repetimos, +@mindalia.com. Si deseas que Mindalia colabore contigo para tener más difusión y proyección mundial. Recuerda, para participar en directo puedes utilizar el chat que hay a la derecha de tu pantalla, haciendo tus preguntas a nuestra invitada de hoy y al final de su charla las responderá amablemente. El funcionamiento, muy sencillo, pon primero la palabra pregunta en mayúsculas, seguido del país desde donde nos escribís, muy importante el país, que se olvida a veces, chicos, y seguido de vuestra pregunta. Y bien, vamos a dar paso, en este caso, a nuestra invitada, a Aileen Menegazzo, y su conferencia ¿Qué es esto del autosabotaje? Aileen, buenas, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Gracias por tenerme aquí invitada, estoy muy contenta. Pues Aileen, te cedo la palabra, va a ser apasionante. Gracias. Seguro, a por ello. Muchas gracias. Bueno, pues empecemos con el tema entonces. ¿Qué es esto del autosabotaje? Hemos escuchado muchas veces cuando nos planteamos metas, cuando queremos lograr algo en nuestra vida y no lo logramos, que muchas personas a veces nos dicen, es que te autosaboteaste, ¿verdad? O ya empezaste con esto del autosabotaje otra vez. Pero ¿qué es realmente el autosabotaje? Entonces, para poder hablar del autosabotaje, es importante que podamos hablar acerca de nuestra mente subconsciente. Entonces, no sé qué tanto sabes de la mente subconsciente, pero una forma que utilizo para explicarlo es que imagines un glaciar, ¿sí? Un iceberg. Entonces, la parte que tú miras por encima del mar, ¿verdad? Esa parte sería tu mente consciente, que es la parte que tú puedes controlar conscientemente. Son estos pensamientos que tú sabes que estás teniendo, los movimientos que controlas de tu cuerpo conscientemente. Pero por debajo de la superficie del mar se encuentra toda una parte del glaciar, que sería todo lo que es nuestra mente subconsciente, que es esta parte que sabemos que está ahí, algunas veces sí, algunas veces no, pero que está ahí y de alguna manera está controlando casi el 80% de las cosas que nosotros hacemos durante nuestra vida. Entonces, realmente lo que está amando en nuestra vida al final no es nuestra mente consciente, sino que es nuestra mente subconsciente. ¿Y cómo se forma la mente subconsciente? Nuestro subconsciente se forma de todas estas programaciones, todas estas creencias, todas estas experiencias que vamos teniendo durante nuestra vida y se van formando redes neuronales en nuestro cerebro que van guardando todita esta información de todos los temas que vamos viviendo a través de nuestra vida y que heredamos de alguna manera también de nuestros árboles genealógicos. Si vemos hacia arriba nuestro árbol, heredamos también programas y creencias de nuestros padres, de nuestros abuelos, de nuestros tatarabuelos, de nuestros bisabuelos y total heredamos también todas estas formas de pensar de nuestro árbol genealógico y todo esto le empieza a dar forma a lo que es nuestra mente subconsciente. Entonces, pongamos un ejemplo. Yo crezco en un hogar donde de alguna manera cada vez que llegaba final de mes había un problema de dinero. Cada vez que llegaba a final de mes o habían discusiones o habían lamentos de que no había suficiente dinero, de que no alcanzaba
y esto generaba algún tipo de conflicto, algún tipo de roce dentro de la familia. Y digamos que creces viendo todo esto durante tu infancia. Entonces tu subconsciente empieza a crear todas estas redes neuronales donde empieza a guardar toda esta información y empieza a hacer sus propias conclusiones, ¿sí? Entonces empieza a decir, ok, entonces final de mes, dinero, esto genera problemas, esto genera una amenaza, esto genera el no sentirme amado, el no sentirme merecedor de tener las cosas y total, mi subconsciente empieza a crear todos estos programas, ¿sí? Y estas programaciones quedan en mi mente subconsciente. Subconsciente porque no paso todo el día pensando en esto, ¿sí? Sino que solo se guardan eso en nuestras conexiones neuronales y ahí se queda. Y digamos que más adelante entro yo en un proyecto en mi vida y digo yo, pues voy a hacer este proyecto y este proyecto va a ser un éxito y me va a generar pues estas ganancias para mi vida y con esto voy a comprar mi casa y voy a comprar aquello, voy a comprar aquel. Y total hacemos todo un plan en mi mente consciente, ¿verdad? De lo que quieres lograr. Pero resulta que tu mente consciente, cuando tú empiezas a generar este plan, empieza a correr todos estos programas que te dicen, que le dicen a tu mente consciente, ojo, cuidado, ¿sí? El dinero no somos merecedores de esto, el dinero va a generar problemas, a fin de mes siempre hay problemas que no hay suficiente. Entonces, mi subconsciente empieza a correr, a correr, a correr, a correr, a correr todos estos programas que lo que hacen es que yo subconscientemente empiece a autosabotear el que yo pueda tener dinero, porque mi subconsciente, cuyo único trabajo es mantenerme seguro y mantenerme con vida, ¿sí? No sabe que yo ya no soy esta niña que tenía 5 o 6 años que vivía estas situaciones en casa, sino que cree que todavía estoy en este tema del dinero cuando tenía 5 o 6 años. Entonces, de alguna manera, me quiere mantener segura, entonces empieza a correr los programas que dicen, ¿por qué vas a hacer esto? El dinero es malo, el dinero genera problemas, ¿por qué razón querrías esto en tu vida? Entonces empieza a autosabotear el que yo pueda alcanzar esta meta, ¿sí? El subconsciente lo único que está tratando de hacer es mantenerte seguro, ¿sí? Otro ejemplo es, si tú eres pequeño y un perro te muerde, entonces tu subconsciente genera un programa que los perros son peligrosos y si alguien viene y te quiere dar un perro, tu subconsciente inmediatamente va a empezar a correr estos programas de recuerdos que van a generar otra vez la misma emoción que me va a decir, no, gracias, no quiero perros, ¿sí? Y no porque todos los perros muerdan, pero eso es lo que mi subconsciente cree de alguna manera. Entonces, si nosotros vemos nuestra mente como un ordenador, como una computadora, sabemos que el subconsciente sería el disco duro de nuestra computadora. Es donde hemos guardado toda esta información, ¿sí? Y todo el tiempo está corriendo programas. Es como cuando estás en la computadora trabajando y de repente te aparece una nubecita con información de algún otro programa que está corriendo y uno dice, pero ¿en qué momento se abrió este programa? Yo no lo estaba usando. La misma forma funciona el subconsciente. Son programas que están corriendo todo el tiempo en el fondo, guiando nuestra vida para mantenernos seguros de alguna manera, ¿sí? Entonces, empezamos a vivir nuestra vida corriendo estos programas una vez, otra vez, otra vez, otra vez, en un loop que no tiene final. Y empezamos a vivir nuestra vida desde una postura de, esto es el destino. El destino dice que yo no puedo tener estas cosas o yo no lo quiero lo suficiente, entonces el destino no me está enviando todo esto o mi destino ya está escrito y está escrito que yo nunca voy a ser un comerciante exitoso, por ejemplo, ¿sí? Entonces empiezo a vivir desde esta postura que mi vida está escrita y que ya tengo un destino y que no lo puedo cambiar porque realmente no estoy al tanto de toda la importancia que tiene mi subconsciente en mi vida actual, ¿sí? Entonces, otro ejemplo de esto, ¿verdad? Nos autosaboteamos, por ejemplo, en la búsqueda de una relación estable. Muchas veces yo conozco a personas que me dicen, es que yo realmente quiero una relación estable, pero siempre me fijo en el mismo tipo de persona, el mismo tipo de persona que me va a generar dolor, que me va a generar tristeza. Y aquí es donde mi pregunta es, ok, ¿cuáles son los programas que tú estás corriendo en tu subconsciente que te llevan a escoger a este tipo de personas?
porque no es casualidad que el universo te mande todo este tipo de personas, ¿sí? Sino que de alguna manera es empezar a preguntarme, ok, ¿qué es lo que yo aprendí de las relaciones cuando yo estaba pequeña? ¿Qué programas, qué conexiones neuronales hice en mi subconsciente acerca de las relaciones que hoy sigo corriendo y que están creando esta realidad en mi vida? Porque al final tenemos que verlo de la manera que nuestra vida no está escrita, ¿sí? Nosotros vamos creando día a día la realidad que queremos para nuestra vida y la creamos muchas veces a partir de estos programas en nuestro subconsciente que nos empiezan a bloquear, ¿sí? Entonces, regresando al tema de la relación de pareja, por ejemplo, yo quiero tener una relación exitosa, pero resulta que lo que yo aprendí creciendo era que todos los hombres engañan, ¿sí? Todos los hombres engañan, todos los hombres te generan sufrimiento, es un ejemplo, ¿sí? Y de alguna manera esto es lo que se queda grabado en mi subconsciente, es el programa que mi subconsciente está corriendo, ¿sí? Mi subconsciente no sabe si esto es bueno o si es malo, solo sabe que esto es lo que conoce, es mi zona de confort. Y a veces mi zona de confort puede ser muy dolorosa, ¿sí? Entonces estoy en esta zona de confort gracias a mi subconsciente que guardó la información, que lo único que conoce es que en las relaciones hay dolor, hay tristeza, hay infidelidad, por ejemplo. Entonces, cuando yo empiezo a crear mi realidad y a decir quiero una pareja, adivina qué va a pasar. Tu subconsciente o te va a proteger de tener una pareja o va a crear la pareja que está guardada en tu subconsciente, que es alguien que abusa, alguien que genera tristeza, alguien que me es infiel, alguien que me maltrata o el que sea el programa que está en tu subconsciente. Entonces, nuestra realidad la vamos a crear a partir de lo que está aquí atrás, ¿sí? Esta es mi realidad y esto de aquí es mi subconsciente y yo voy a crear esta realidad a partir de lo que está grabado atrás. El subconsciente es como esta parte que está tras bambalinas, ¿sí? Que está ahí un poquito escondidita, pero que a lo largo está controlando el show, ¿sí? Si lo viéramos como un show de títeres, el subconsciente sería el que está agarrando las marionetas arriba y todos los hilitos que están moviendo las marionetas como se les antoja moverlas, ¿sí? Esto es mi subconsciente. Entonces, por esto es que yo te decía al inicio que para hablar de autosabotaje no podemos dejar de hablar del subconsciente, porque al final nuestro autosabotaje proviene de los programas, creencias, emociones que tenemos grabadas en nuestro subconsciente. Se han hecho estudios que han demostrado, por ejemplo, que cuando tú recuerdas un evento que ha sido difícil para ti, vuelves a disparar todas las conexiones neuronales relacionadas a ese evento. Las conexiones neuronales son todas las conexiones de neuronas, que son las células que crean conexiones en tu cerebro para guardar la información, ¿sí? Y todo esto está en tu subconsciente. Entonces, yo pienso en un evento, ¿sí? Que fue muy difícil para mi vida e inmediatamente voy a volver a disparar todas esas conexiones neuronales que me van a hacer revivir ese momento, con todo y todo, con detalles, con creencias, con emociones, ¿sí? Entonces, si yo estoy viviendo un evento, entiéndase pareja, ¿sí? Y estoy empezando a buscar una pareja, estoy pensando en pareja, estoy conociendo a personas, ¿sí? Entonces, mi subconsciente, mis redes neuronales se van a disparar con la información que ya tienen guardada. Y esto es científicamente comprobado. O sea, han hecho cualquier cantidad de estudios que han demostrado cómo se encienden diferentes áreas de tu cerebro, ¿sí? Dependiendo de lo que tú estás pensando. Entonces, estás volviendo a activar todas esas partes de tu cerebro y he aquí la razón de por qué volvemos a crear la misma realidad, ¿sí? Entonces, si regresáramos al tema del dinero que hablábamos al inicio, si yo tengo programas, ¿sí? Que el dinero no alcanza a final de mes, ¿sí? Que va a generar problemas siempre el tema de dinero a final de mes. Entonces, cada vez que está llegando final de mes, voy a empezar a encender todas esas conexiones neuronales que ya están ahí guardadas con toda la información que a final de mes
el dinero genera problemas, el dinero me va a causar malestar, etcétera, ¿sí? Entonces voy a volver a disparar todas estas emociones y se va a volver a crear la misma realidad en mi vida, ¿sí? Entonces, aquí entra un poquito todo lo de física cuántica, ¿verdad? Tú vas creando tu propia realidad, pero si tú la estás creando desde tus programas subconscientes, a veces estos no están de la mano de tus programas conscientes, ¿sí? Esto nos pasa lo mismo, un autosabotaje muy común que escucho todo el tiempo y que vivo todo el tiempo, es la parte de tengo que perder peso, ¿sí? Voy a comer sano, voy a cuidar mi cuerpo, y lo haces 2, 3 semanas y después regresas a tus hábitos otra vez. ¿Por qué? ¿Por qué hacemos esto? Y es por esto mismo, porque estoy sacando a mi subconsciente de su zona de confort, porque estoy haciendo algo diferente, ¿sí? De lo que haya sido, yo no sé, cualquier programa que pueda haber en el subconsciente en relación a la pérdida de peso, qué sé yo, tal vez si yo pierdo suficiente peso, voy a poder preocuparme por ir a buscar una pareja. Digamos que el sobrepeso estuviera evitando que yo busque tener una pareja, que a veces es así, ¿verdad? No estoy diciendo que siempre es así, pero muchas veces es así. Entonces, esto le está sirviendo a mi vida. Mi subconsciente está creando este sobrepeso porque me sirve de alguna manera. Entonces, la única forma de poder salir de estos programas es conocer qué es lo que hay en mi subconsciente, ¿sí? El subconsciente no es un terreno al que no podemos accesar, ¿sí? Son las conexiones neuronales que ya están ahí. Solo tenemos que aprender a identificar cuándo es que estas conexiones neuronales se empiezan a disparar de una manera u otra, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si yo quiero encontrar qué está en mi subconsciente, puedo empezar por hacerme preguntas muy básicas, ¿verdad? Como por ejemplo, ¿por qué estoy creando yo esto en mi vida? ¿Sí? Si yo tengo escasez en mi vida, entonces me puedo hacer la pregunta, ok, ¿por qué me estoy autosaboteando con esta escasez si yo lo que quiero es riqueza? Entonces me puedo preguntar, ¿de qué me sirve? ¿Sí? ¿Cuándo empecé yo a crear esta escasez en mi vida? Y puedo ir hacia atrás, encendiendo todas esas conexiones neuronales de recuerdos, ¿sí? Hasta encontrar realmente cuándo empecé yo a crear toda esta parte de escasez en mi vida, ¿sí? Y cuando encuentro esta parte, entonces veo para qué me sirve. ¿Para qué me sirve continuar creando esta escasez en mi vida? ¿Sí? ¿Qué es lo que hay detrás de esto? Puede ser, qué sé yo regreso a un momento de estoy creando escasez en mi vida porque cuando mi mamá escuchaba que mi abuela hablaba de dinero, me lo estoy inventando, que cuando mi mamá escuchaba que mi abuela hablaba de dinero, siempre hacía un comentario negativo, como por ejemplo, ay, pobrecitas las personas que quieren el dinero, porque entonces se alejan de Dios. Digamos que este es un programa que está ahí, que estoy segura que no todos lo tienen, pero más alguna persona ha hecho esa relación en su subconsciente, ¿sí? Entonces, nos vamos a este lugar donde yo escuchaba a mi mamá decir que si las personas querían el dinero y realmente amaban el dinero que tenían en sus manos, entonces ya no había lugar en sus corazones para Dios. Entonces vengo yo y creo este programa, ¿sí? Que amar el dinero es malo porque me aleja de Dios. Entonces empiezo a crear escasez en mi vida. Entonces, ¿por qué la estoy creando? Porque tengo este programa, ¿sí? Que amar el dinero, ¿sí? Me lleva a separarme de Dios. Es malo. Entonces, cada vez que yo me voy a ver en una situación donde puedo tener el dinero y me siento feliz de poder haber generado dinero, voy a buscar cualquier manera de perderlo, ya sea deshacerme del dinero, que el negocio se venga abajo al final, que me salgan cuentas por pagar que ni siquiera había considerado en otro momento, porque voy a empezar a crear una realidad para poderme deshacer de este dinero, ¿sí? Porque si no me deshago de él, esto quiere decir que no puedo estar cerca de Dios, ¿sí? Esto es un ejemplo que les estoy dando, no siempre es así. Pero entonces cuando yo me pregunto, entonces, ¿para qué me sirve crear escasez? ¿Sí? Me sirve porque si yo creo escasez en mi vida, entonces sí puedo estar cerca de Dios, ¿sí?
aparte de sí puedo obtener la aprobación, amor, aceptación de mi mamá porque no me parezco a mi abuela, por ejemplo, ¿sí? Entonces, vamos creando todo este mundo en nuestro subconsciente que se empieza a activar cada vez que nos ponemos una meta. Cada vez que yo quiero lograr algo en mi vida, siempre hay programas en mi subconsciente activándose una y otra vez y que no descansan. Sí, esto es algo que no para. Está todo el tiempo echando punta, todo el tiempo está tac, 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 no para, ¿sí? Pero no nos damos cuenta que estos programas están corriendo, ¿sí? Porque sería demasiado abrumador para nuestra mente consciente tener que estar pensando conscientemente en todas estas conexiones. Entonces el subconsciente dice, ok, ¿sabes qué, mente consciente? No tengas pena. Yo me voy a encargar de correr todos estos programas para mantenernos en nuestra zona de confort, en una zona que sea cómoda para nosotros. Y no te preocupes, yo me encargo de todo esto. ¿Sí? Tú preocúpate por la parte consciente de mover tu cuerpo, de medio decidir qué quieres hacer, pero yo al final controlo todo desde atrás. ¿Sí? Eso es nuestro subconsciente. Increíble, ¿verdad? Realmente pensar que nuestro subconsciente tiene tanto poder sobre nuestra vida. Entonces, si hemos pensado que nosotros somos quienes decidimos nuestra vida, pues sí, no. Sí, porque el subconsciente somos nosotros, pero no porque no es consciente. Realmente no estamos siendo conscientes de esto. ¿Sí? Carl Jung fue el que dijo en algún momento que hasta que no entendiéramos lo que había en nuestra mente, él le llamó inconsciente, no subconsciente, en nuestra mente inconsciente íbamos a seguir viviendo nuestras vidas y solo le íbamos a llamar el destino a todo lo que nos pasaba. Cuando si realmente vamos al fondo, nos damos cuenta que el destino no está escrito en piedra, no está definido. Nosotros nacemos y tenemos infinitas posibilidades de qué es lo que podemos ir eligiendo en nuestras vidas. Pero muchas veces elegimos desde nuestro subconsciente y estamos ciegos de que es nuestro subconsciente el que nos está haciendo elegir ciertas cosas. ¿Sí? ¿Me siguen? Entonces, ¿qué hacemos? ¿Verdad? Porque de alguna manera es como, bueno, sí, va, muy interesante esto del subconsciente, pero entonces, ¿qué hacemos para que el subconsciente no nos controle? Entonces, el primer paso es realmente saber qué es lo que está en nuestro subconsciente. Como les decía anteriormente con las preguntas de cuándo empezó esto, por qué lo estoy creando, para qué me sirve crearlo, y ya con esto vamos a empezar a tener mucha información de qué hay ahí. Y esto es un ejercicio que podemos hacer nosotros mismos. Y muchas veces decimos, no, nunca podemos llegar a nuestros programas. Nosotros sabemos, en el fondo, cuando empezamos a hacer un autoanálisis, sabemos dónde se desarrollaron las creencias que nos están bloqueando. Cuando empezamos a ver profundo y estamos dispuestos a ver y a sanar, encontramos esos programas, ¿sí? Entonces, el punto es que podamos enseñarle a nuestro subconsciente una nueva forma de vivir, que podamos crear una nueva realidad para nuestro subconsciente, para que éste pueda ver que hay una alternativa, ¿sí? Y aquí, ¿cómo funciona esto? Se han hecho estudios, ¿sí?, que han demostrado que tu cerebro no sabe la diferencia entre algo que es real y entre algo que tú te estás imaginando, ¿sí? Por ejemplo, tu cerebro va a tener exactamente la misma reacción y va a disparar las mismas conexiones neuronales, ¿sí? Si tú ves un tigre de verdad que se está acercando a toda velocidad a comerte, que si tú solo cierras tus ojos y te imaginas que este tigre viene hacia ti a toda velocidad y que lo que quiere es comerte. Las mismas conexiones neuronales, las mismas redes neuronales se van a disparar porque nuestro cerebro, nuestro subconsciente, no conoce la diferencia entre algo que es real y algo que es imaginario. Y aquí es donde empezamos a entender un poco cuando, por ejemplo, sentimos algún olor que nos recuerda algo y todo nuestro cuerpo reacciona a este olor, ¿sí? Nuestro subconsciente no sabe que no estamos en la misma situación que estábamos la primera vez que sentimos ese olor, ¿sí? Por ejemplo, cuando mi abuelita iba a fallecer, recuerdo que en su dormitorio, no me recuerdo si fui yo o si fue alguien más, que se había echado un como mist, como un spray con olor,
para que el dormitorio oliera rico. Y mi subconsciente hizo todas estas conexiones neuronales que le recuerdan todos esos momentos del fallecimiento de mi abuelita con el olor. Y a mí siempre me habían encantado esos sprays de olorcito, siempre me habían fascinado. Y hoy por hoy, cuando voy a alguna tienda y siento ese aroma, no todos, pero cuando siento ese preciso aroma, que creo que era algo así como de rosas o algo así, cuando siento ese preciso aroma, todas mis conexiones neuronales se disparan, ¿sí? Y se viene una sensación, o sea, se vienen recuerdos, se viene una sensación de tristeza profunda y mi cerebro, mi subconsciente, vuelve a vivir esta situación porque no sabe que ya no es real, no sabe que ya no estoy en el cuarto despidiéndome de mi abuela que va a fallecer, sino que solo siente el olor y lo vuelve a relacionar con esto, porque para mi subconsciente ahí está y eso es lo que está pasando, ¿sí? Entonces, y lo que me empezó a pasar fue que yo sentía este olor y yo decía, ¿por qué me siento triste? Y no encontraba cuál era la razón de por qué ahora cada vez que sentía ese olor, me sentía triste. Hasta que poco a poco fui indagando y fui encontrando y me di cuenta y dije, wow, qué increíble, mi subconsciente creó todos estos recuerdos alrededor de este olor, ¿sí? Entonces, ese es el poder que tiene tu subconsciente y tiene el mismo poder con todas las cosas de tu vida. Entonces, cada vez que estamos creando nuestra realidad, nuestro subconsciente se va a disparar, ¿sí? Entonces, eh, hablábamos de qué podemos hacer entonces, ¿sí? Para reprogramar nuestro subconsciente. Entonces, de alguna manera, hablábamos de reconocer qué es lo que lo está creando. Ahorita les platicaba que el subconsciente no conocía la diferencia entre algo que era real y que era imaginario, ¿sí? Entonces, ¿qué pasaría, ¿sí? Si yo empiezo a imaginar, a visualizar las suficientes veces, ¿sí? Y lo suficientemente profundo lo que es y lo que se siente el tener aquello que yo quiero. Digamos que yo quiero un trabajo en el que puedo viajar por el mundo, ser exitosa, generar el dinero que necesito, comprar mi casa, qué sé yo. Bueno, parece que Aileen... Situación. Sí, Dime. Aileen, te decía, se ha ido la conexión unos 20 segunditos. Si quieres retomar Ay, 30 segundos antes, se había ¿dónde ido me un momento quedé? y se había quedado congelado. Gracias. Ok, entonces les comentaba, voy a retroceder un poquito, no sé dónde se fue exactamente la conexión, Más o pero, menos 30 uh-huh, segundos ha ido, algo así. ok, entonces yo les decía que me perdí un poco, voy a volver al ejemplo. Sí, Entonces sí. les decía de alguna manera que el subconsciente, si yo lo puedo reprogramar. Entonces, si yo puedo empezar a hacer visualizaciones diarias y puedo empezar a meditar diariamente, enseñándole a mi cerebro, ¿sí? Lo que es y lo que se siente, poder vivir teniendo todo esto que yo estoy tratando de crear en mi vida, la pareja, el dinero, la pérdida de peso, la casa, el perro, qué sé yo, lo que me esté autosaboteando de tener. Y que le empiezo a mostrar a mi cerebro lo que esto se siente. Entonces, como mi cerebro no va a lograr ver si esto es realidad o si esto es solo una visualización, va a empezar a crear nuevas conexiones neuronales, ¿sí? Que empiezan a crear esta nueva realidad en mi cerebro. Entonces, le voy a demostrar a mi subconsciente cómo ahora el tener esto en mi vida no es una amenaza, no me va a generar dolor, no me va a generar problemas, no me va a generar tristeza, no me va a separar de quienes amo, X, Y, Z, lo que yo necesite enseñarle a mi subconsciente. Entonces, si yo empiezo a enseñarle esto a mi subconsciente en un estado de meditación, lo puedo reprogramar y puedo empezar a crear una nueva realidad, ¿sí? Porque entonces cuando yo pienso en esto, las conexiones neuronales que se van a empezar a disparar,
son las conexiones neuronales que yo estoy creando ahorita para enseñarle a mi cerebro. Y mientras más poder le dé a estas conexiones, estas se van a disparar más frecuentemente en mi vida. ¿Sí? Entonces, al final es un hábito. Le estamos enseñando algo diferente a nuestro subconsciente. Y me río porque a mí me encanta hablar de este tema y me encanta hablar de cómo realmente nuestro destino no está escrito y puedes cambiar todo esto y salir de este loop de autosabotaje en el que te encuentras cada día de tu vida, ¿sí? Con cada tema que no estás alcanzando, no es el universo el que está en tu contra. Eres tú el que lo está creando. Uy, y a veces no nos gusta mucho escuchar eso, porque es cómo estoy creando yo la relación donde hay abuso. ¿Cómo estoy creando yo la escasez en mi vida? Si yo lo que quiero es no tener escasez, pues mira hacia adentro de tu subconsciente y encontrarás para qué te sirve la escasez. ¿Sí? Entonces, puedes reprogramarlo. Theta Healing también, esto es mucho de lo que yo trabajo en mi propia vida y con clientes. Como yo trabajo la parte de reprogramar el subconsciente es a través de una técnica que se llama Theta Healing, que lo que hacemos es que podemos accesar a un nivel de meditación. En un nivel de meditación accesamos a nuestro subconsciente y empezamos a reprogramarlo, ¿sí? Sacando todas estas creencias y emociones que ya no me están sirviendo, ¿sí? Y las reemplazo por una forma positiva, que es lo que mi subconsciente necesita para crear una nueva realidad. Y hay diversas formas de hacerlo, ¿sí? Lo puedes hacer con Theta Healing, lo puedes hacer con meditación. Un autor que yo sigo mucho y que me fascina es Joe Dispenza, que habla mucho acerca de cómo puedes reprogramar tu subconsciente y cómo puedes romper, lo dice en su libro, Rompiendo el hábito de ser tú, creo que se llama, donde realmente puedes romper este hábito de seguirte autosaboteando si empiezas a crear una nueva realidad para ti. Y es posible hacerlo, y más que posible, es divertido hacerlo, porque puedes empezar a ver todo lo que puedes crear si tan solo te tomas el tiempo de encontrar por qué estás creando lo contrario en tu vida. ¿Sí? Entonces es más salir de nuestro rol de pobre yo, universo, ¿por qué no me das el trabajo que quiero? Y más ir por la parte de, ok, universo, gracias, no me estás dando este trabajo porque estás cumpliendo exactamente lo que mi subconsciente te está pidiendo. Entonces ahora enseñemos algo diferente al subconsciente para que el universo pueda colaborar contigo de una forma diferente, ¿sí? Otra forma que funciona mucho para ir creando nuevas realidades en nuestro cerebro es el podernos hacer preguntas abiertas, ¿sí? Por ejemplo, en vez de decir, yo quiero crear riqueza, porque al decir yo quiero crear riqueza, voy a desencadenar muchos programas en mi subconsciente que tienen que ver con eso y que es lo que me está manteniendo en la escasez, ¿sí? Pero si yo en vez de decir yo quiero crear riqueza, yo empiezo a hacerle preguntas, ¿sí? Me empiezo a hacer preguntas a mí misma, al universo, a quien se las quiera hacer. Pero preguntas como, por ejemplo, ¿qué tomaría para que la riqueza viniera a mí? ¿Qué tomaría para que la riqueza se creara y viniera a mí? ¿Qué tomaría para que la pareja que yo quiero venga a mí? ¿Sí? Entonces empiezo a hacer estas preguntas. Y lo que hacen estas preguntas es que empiezan a ocupar a tu cerebro, ¿sí? En buscar todas las alternativas que puede tener para crear lo que tú quieres crear en tu vida. Entonces, se han hecho muchos estudios que demuestran que cuando haces una pregunta se enciende como tu cerebro y empieza a buscar alternativas y empieza a buscar formas de solucionar esa pregunta, ¿sí? Entonces, lo que estoy haciendo es que en vez de centrarse solo en los programas de las conexiones neuronales que se encienden en mi subconsciente con la información de lo que pasó, ¿sí? Del por qué no lo tengo, ¿sí? Empiezo a encender todas las conexiones neuronales de mi cerebro que empiezan a procesar y a buscar diferentes alternativas para que yo pueda tener esto. Entonces mi cerebro no se va a centrar solamente en estos programas que tengo en mi subconsciente, ¿sí? Y aquí lo importante es pensar esto, que nuestro subconsciente no es una parte perdida que está dentro de nosotros, son conexiones neuronales. Cuando hablamos del subconsciente,
son físicas, son conexiones físicas que han hecho nuestras neuronas en nuestro cerebro. Entonces no es lo místico del subconsciente, no, es físico, ahí está, son las conexiones neuronales. Entonces, estoy creando nuevas conexiones neuronales. Entonces salgo de este loop que se llama autosabotaje, porque empiezo a crear nuevas posibilidades en mi vida. ¿Sí? ¿Me siguen? Entonces, recapitulando un poquito, ¿sí? El consciente dirige solo entre el 10 y el 20% de tu día a día, ¿sí? El subconsciente dirige el resto. El subconsciente son todas las conexiones neuronales, ¿sí? ¿Me sigues? Que guardan todos los recuerdos, todas las creencias, todas las emociones relacionadas a todo lo que vamos viviendo, ¿sí? Y esto añadido a todo lo que aprendemos también de nuestro árbol genealógico. Entonces, esas son todas las conexiones neuronales que están ahí, ¿ok? Cuando nosotros deseamos algo conscientemente, empiezan a correr los programas acá atrás en mi subconsciente, ¿sí? Que me van a decir si eso es seguro o si no es seguro para mí, si está dentro de mi zona de confort o no está dentro de mi zona de confort, ¿sí? Y mi subconsciente va a volver a crear lo que está en mi zona de confort, ¿sí? Entonces, la única forma de salir de este loop de autosabotaje es traer lo que está en mi subconsciente a mi conciencia. Porque si yo logro identificar cuándo se creó y para qué sigo corriendo este programa en mi vida, de qué me sirve seguir creando esto en mi vida, lo tengo ya en mi consciente y lo puedo cambiar. ¿Y cómo puedo empezar a cambiar mi subconsciente? Puede ser a través de meditación, ¿sí? Joe Dispenza habla de cómo la meditación es esa puerta entre nuestra mente analítica y nuestro subconsciente, ¿sí? A través de la meditación, a través de técnicas como Theta Healing, que es una excelentísima técnica para trabajar esto. Yo en lo personal soy amante de la técnica y le ha dado vueltas a mi vida completas. Lo que era antes y después de Theta Healing son dos mundos diferentes, ¿sí? A través de hacerme preguntas de ¿qué tomaría para que yo pudiera lograr esto? ¿Qué tomaría para poder atraer a esta pareja que yo deseo en mi vida? ¿Sí? ¿Qué tomaría para que yo pudiera mantenerme en este régimen de alimentación sana para mi vida? ¿Sí? ¿Qué tomaría para que yo pudiera aventurarme al trabajo que siempre he deseado, pero que por alguna razón siempre lo he bloqueado? ¿Sí? Entonces, si yo me empiezo a hacer estas preguntas, le doy a mi subconsciente, a mi cerebro otra cosa en que pensar y empiezo a crear nuevas posibilidades. Y al final, en el campo cuántico, están todas las posibilidades. Y yo lo único que tengo que hacer es, elijo esta, ya me aburrí de esta, mejor voy a elegir esta, o voy a elegir esta, o voy a elegir aquella, ¿sí? Entonces, el campo cuántico tiene todas las posibilidades, ¿sí? No hay nada escrito. Puedes cambiar tu realidad cuando quieras. Lo único que tienes que hacer es realmente desearlo y hacer el trabajo personal que tienes que hacer para poder reprogramar esto que te está bloqueando. ¿Sí? ¿Cómo vamos? ¿Sí? Ok. No sé si tenemos preguntas, John. Sí, todavía nos quedan 5 o 6 minutos, si quieres, antes de pasar al turno de preguntas. Ok, perfecto. Entonces, una de las técnicas, sí, que yo más utilizo es hacer una pequeña meditación donde tomo energía del centro de la Tierra y visualizo cómo esta energía sube, ¿sí? Por todos mis chakras, por todos mis centros energéticos y cómo va abriendo cada centro energético, ¿sí? Pasando por mi raíz, mi pelvis, mi plexo solar, mi corazón, mi garganta, mi tercer ojo, mi frente, hasta llegar a la coronilla. Y visualizo cómo en mi coronilla se hace una esfera de luz donde me empiezo a elevar, a salir de este espacio, ¿sí? Atravesando planetas, estrellas, universos, multiuniversos, atravesando todo esto, atravesando diferentes capas, ¿sí? De luces, de sombras, etcétera. Esta es una meditación, de hecho es la meditación de Theta Healing. Esta meditación no es mía, lo aclaro, ¿sí? Es una meditación de la técnica de Theta Healing. Y visualizo cómo llego a un lugar
donde estoy en el origen, ¿sí? Donde estoy con esta luz brillante que representa al origen de todo el universo. Le puedo llamar Dios, le puedo llamar creador, le puedo llamar fuente, le puedo llamar universo, como yo le quiera llamar, ¿sí? Y me conecto con esta energía y desde este lugar empiezo a hacerme preguntas, ¿sí? ¿Cuándo empecé a crear esta situación en mi vida? ¿Para qué me sirvió crear esta situación en mi vida? Y empiezo a encontrar estas respuestas, ¿sí? Y al encontrar las respuestas, visualizo cómo puedo sacar la energía de estas conexiones neuronales, ¿sí? Y empiezo a crear una nueva visión de lo que yo quiero que sea, ¿sí? Porque recordemos, tu cerebro no sabe si es verdadero o si es imaginario, ¿sí? Entonces empiezo a imaginar, a visualizar y a sentir lo que se siente tener esto que ahora quiero en mi vida, ¿sí? Y lo visualizo lo suficiente, ¿sí? Para poderlo sentir en cada célula de mi cuerpo, sentir la felicidad que me puede dar, ¿ok? Y si yo dentro de esta visualización encuentro algo que no se siente muy cómodo y que me da miedito o que me incomoda un poquito, entonces chequeo qué es eso, porque eso es un programita ahí del subconsciente que está saliendo diciendo, hey, no nos saques de esta zona de confort, no nos cambies esto. Entonces, si me siento incómoda, busco qué es eso que me incomodó, lo trabajo de la misma manera, ¿sí? Y ahora sí le enseño a mi subconsciente cómo puedo vivir con una nueva realidad en mi vida, ¿sí? Y lo visualizo y lo visualizo y no lo visualizo una vez, sino que todos los días vuelvo a hacer mi meditación y me vuelvo a conectar y vuelvo a ver lo que se siente tener eso hoy en mi vida. Y yo les puedo decir que su vida empieza a dar un giro inesperado, ¿sí? Porque empezamos también al enseñarme cómo se siente esto en mi vida, entonces mi mente también empieza a estar más pendiente, ¿sí? De cómo va a empezar a venir esto a mi vida. Y lo voy a poder ver y lo voy a poder reconocer y voy a poder tomar esas oportunidades de escoger esa realidad cuántica para mi vida, ¿sí? Entonces, eh, lo que vamos creando empieza a venir a nuestra vida de formas inesperadas y de formas que nos pueden sorprender, ¿sí? Pero te empieza a sorprender y empiezas a poder darle entrada a estas nuevas cosas en tu vida, ¿sí? Entonces, esta es la forma en la que yo lo trabajo y después todos los días me hago las preguntas, ¿sí? ¿Qué tomaría para que yo pudiera crear esto en mi vida? ¿Qué tomaría para que yo lo pudiera crear con gracia y con facilidad? ¿Sí? Hay una técnica que habla mucho acerca de hacernos estas preguntas. De hecho, es hacerme estas preguntas todo el tiempo y la técnica que habla de esto es Access Consciousness. Pero de hecho, hay estudios que demuestran realmente que cuando tú le haces esas preguntas, ¿sí? Te haces a ti mismo esas preguntas o al universo, a quien se las quieras hacer, tu cerebro empieza a activar todas las áreas de tu cerebro buscando alternativas, ¿sí? Entonces, lo que es interesante aquí es que todas las técnicas energéticas que se están trabajando hoy en día, si te tomas el tiempo de buscar en diferentes estudios, todas paran teniendo un respaldo científico, ¿sí? Todas tienen un estudio o alguna razón biológica, una relación científica de por qué están generando un cambio en tu vida, ¿sí? No es solo lo místico de la técnica, sino que es lo real, que realmente ocurre en tu cuerpo con la técnica, ¿sí? Se han hecho investigaciones de cómo los monjes tibetanos, creo que son, que tienen mucha experiencia en meditar, su cerebro pasa encendido, ¿sí? Con todas estas conexiones neuronales que encienden durante la meditación, incluso cuando ya no están meditando, ¿sí? Entonces, qué rico sería poder hacer tu meditación, crear lo que quieres crear en tu vida y enseñarle a tu cerebro a que todo el día pase activo creando esta nueva realidad para ti. Y ahí es cuando sales del autosabotaje. ¿Sí? Es fácil hacerlo, pero sí requiere de un compromiso de tu parte de poder indagar un poquito más en tu subconsciente.
Pues de esta forma llegamos al final de la conferencia. Muchas gracias, Aileen, por compartirla con nosotros. Antes de pasar antes de pasar al turno de preguntas, vamos a recordar unos pequeños consejos. Quiero recordar a todos, pues como os decía, que Mindalia es una ONG sin ánimo de lucro que tiene como uno de sus objetivos ayudar a difundir el conocimiento humano e impulsar la solidaridad en todo el planeta. Una forma importante de colaborar con nosotros es suscribiros a nuestro canal de YouTube. Es un gesto muy sencillo y una gran colaboración para todos nosotros, ya que le estáis reportando a la plataforma de vídeos la importancia que tienen para ti nuestras informaciones, y YouTube de esta forma las comparte, las difunde con más personas en todo el mundo. Además, si crees que tienes información importante que compartir, quieres dar una conferencia o que te entrevistemos, entra en mindaliatelevisión.com en la sección Colabora, que está en la parte del menú superior de la página web, y rellena el formulario de ofrecer conferencias. Ahora sí, vamos con las preguntas que nos han llegado de los espectadores. También comentar, a veces se están preguntando cosas que se han dicho en la conferencia, pero bueno, son espectadores que han entrado un poquito más tarde. Así que vamos a ir con la primera de ellas. Nos dice Sheil Berlanga desde México: me duelen mucho mis pies, me siento muy desganada y triste. ¿Se debe a que ya lo que hago en mi vida no me gusta? ¿O puede ser eso? ¿Cómo sé lo que quiere mi subconsciente? Parte de lo que yo he ido viendo, ¿verdad?, a través de todo este tiempo, y parte de lo que he estudiado, es que todos los síntomas que tu cuerpo saca físicamente a través de un dolor, a través de una enfermedad, están generados en su mayor parte, ¿verdad?, por programas que tenemos en nuestro subconsciente. Entonces, nuestro subconsciente está expresando un conflicto o un programa que tiene grabado a través de nuestra enfermedad, ¿sí? Si tú lees un poco acerca de biodescodificación o de bioneuroemoción, ¿sí?, puedes encontrar mucha de esta información de cómo son todos estos conflictos subconscientes que se están expresando a través del síntoma. Entonces, yo soy fiel creyente que cualquier síntoma que tu cuerpo tiene viene de programas subconscientes, hasta un virus, ¿sí? Que uno dice, pero ¿cómo? Si el virus uno lo jala del ambiente, y ¿cómo así que uno va a crear el virus? Pero tú estás creando el ambiente idóneo en tu cuerpo a través de tus creencias, ¿sí?, para tomar este virus y para generar una enfermedad, ¿sí? Entonces, al final, sí, yo creo que todos los programas que nosotros tenemos afectan nuestra salud y se pueden mostrar a través de problemas físicos o de problemas emocionales. Continuamos en este caso con Pablo Barria. Nos dice: ¿cómo reprogramo? ¿De qué manera cambio mi mente subconsciente? Entonces, es un poquito las opciones que les decía durante la plática. Las opciones pueden ser desde visualizar, meditar, realmente enseñarle a tu subconsciente durante una meditación lo que se siente, tener diferentes programas, ¿sí? El primer paso para poderlos cambiar es identificarlos. Te puedes hacer preguntas como: ¿cuándo empecé a crear yo esta dificultad en mi vida? ¿Y para qué me sirve crear esta dificultad en mi vida? Y a veces no nos gusta lo que encontramos, ¿sí? Yo he encontrado muchos programas en mi subconsciente que a veces me llevan a la conclusión que los estoy creando porque me encanta ser víctima, ¿sí? Y todos tenemos diferentes programas. Y yo me he encontrado algunos que digo, wow, como que me gusta estar en ese rol de víctima, ¿sí? Entonces, de alguna manera a veces no nos va a gustar lo que vamos a encontrar, ¿sí? Pero lo que vamos encontrando, al encontrarlo, lo puedes cambiar, ¿sí? Y hay diversas técnicas. Yo lo que utilizo es Theta Healing. Pero hay muchas otras técnicas como solo visualización, solo meditación, como decía en la conferencia, haciéndote preguntas para irle dando diferentes opciones a tu cerebro de crear nuevas redes neuronales. Desde Uruguay nos hace una pregunta PPP. Nos dice: las personas que tienen fobias, en este caso animales con plumas, ¿cómo se interpreta? Es una pregunta un poco abierta, quizá no muy relacionada, pero bueno. Gracias, saludos a todos, nos dice PPP. Claro, y sabes que es una pregunta interesante, porque a veces
caemos en que cuando tenemos una fobia a algo, queremos como identificar exactamente a qué es, pero aquí te quiero explicar un poco cómo funciona el subconsciente, ¿sí? Primero, se han hecho estudios, empecemos por ahí, que demuestran en ratas, ¿sí? Que los hijos de las ratitas que han estado en un laboratorio adentro de un laberinto, ¿sí? Que las ratitas ya han desarrollado el aprendizaje para atravesarse el laberinto y que es peligroso y que no, sin estar embarazadas. Después tienen a sus ratitas y cuando tú sueltas a la ratita bebé, que nunca había estado en el laberinto y la metes adentro del laberinto, ya sabe por dónde es el camino de salida, ya sabe que va a ser un riesgo, ya sabe qué tocar y qué no tocar, ¿sí? Entonces, con este estudio han empezado a demostrar que realmente todo el aprendizaje que tienen también nuestros ancestros, ¿sí? Nosotros lo heredamos en nuestro ADN, ¿ok? Entonces, si lo vemos desde ese lado, también pues propone, ¿verdad? Este estudio que si así es, esto podría explicar mucho de por qué tenemos fobias a ciertas cosas, fobias inexplicables a ciertas cosas, porque tal vez son experiencias que han tenido nuestros ancestros que nosotros hemos heredado en aprendizaje y por eso es que de una vez tenemos el cuidado de no acercarnos a eso, ¿sí? Y de ahí pues otra explicación es, si le tienes fobia a algo que tiene plumas, espero preguntarte cuándo empezó esta fobia, ¿sí? Cuando le empecé a crear, qué estaba pasando en mi vida, cuando le empecé a tener miedo a cosas con plumas. Y tal vez llegas a la respuesta más lógica o más fácil, que tal, o más obvia, que tal vez puede ser, pues qué sé yo, tenía un loro y se me tiró encima y me atacó, y desde entonces tengo fobia a cosas con plumas, sin importar de qué color y de qué tamaño sean, ¿verdad? Es una pregunta que requiere de muchísimo más análisis porque pueden ser muchas, muchas más cosas que están en juego con esta fobia. Pero gracias por tu pregunta porque es un tema muy interesante. Marcela Hurtado desde España nos dice, te quería preguntar sobre esto. Nunca antes había tenido una sensación parecida, pero durante la meditación mis manos empezaron a dibujar una especie de 8 en diferentes posiciones. ¿A qué puede ser debido? A la meditación que, ok, tú hiciste la meditación mientras yo iba diciendo cómo era el ejercicio. Ok, puede ser debido a muchas cosas, puede ser que tu subconsciente esté explicando algo a través de esta figura que esté haciendo, ¿sí? Yo más miraría, ok, ¿para qué me sirve a mí crear este 8? ¿Sí? O sea, lo estoy haciendo para validar que estoy entrando en un estado de meditación, que puedo cambiar algo. O sea, también es una pregunta que es un poco difícil que yo te diga, mira, segurísimo que el 8 es porque es un infinito, es porque te estás conectando con la infinidad del universo, o sea, es un poco complicado sacar una conclusión así de aterrizada de algo así, ¿verdad? Pero yo te invitaría a seguir chequeando si te sigue pasando en diferentes meditaciones, ¿verdad? Y si te sigue pasando en diferentes meditaciones, indagar más de qué significado puede tener esto, ¿verdad? A veces queremos buscar significado cuando las cosas han pasado solo una vez y es necesario ver si es algo que es recurrente, ¿sí? Nos vamos a ir con Oscar Raúl y nos dice, ¿qué diferencia hay entre estar subconsciente y estar inconsciente? Ok, entonces la diferencia entre tu mente subconsciente y tu mente inconsciente, como yo lo conceptualizo, es que tu mente subconsciente es la que tiene todos estos recuerdos y tiene todas estas creencias y emociones relacionados a todos los recuerdos que has grabado en tus redes neuronales. Tu mente inconsciente se refiere a todos esos procesos mentales sobre los que tú no tienes ningún control. Entiéndase, el funcionamiento de tu sistema nervioso, el funcionamiento de los órganos de tu cuerpo, ¿sí? Por ejemplo, tú no estás ni subconscientemente pensando, ok, células reproduzcanse, ¿sí? Células T salgan a pelear contra la enfermedad, ok, hígado produce bilis, hígado, o sea, son procesos inconscientes. Entonces, la diferencia entre subconsciente y tu inconsciente es esto, ¿sí? Tu mente inconsciente es la que tú no puedes controlar porque, o sea, es la que te mantiene literalmente físicamente vivo, ¿sí? Esa sería la mente inconsciente y los procesos que se dan inconscientemente, mientras que el subconsciente se refiere más a todas estas experiencias, creencias y emociones que has ido atravesando a través de tu vida y que han quedado grabadas en redes neuronales.
Eva Nayeli, desde México, nos dice: yo ahora que quiero una relación estable, siempre echo todo a perder, pero yo alejo a los hombres al herirlos y lastimarlos. ¿Cómo cambio esos programas? Ya no quiero ser una persona hiriente. Ok, pues una forma es regresando, ¿sí? A poder ver cuándo empecé a crear yo esta situación de estar sola, ¿sí? ¿Por qué la creé? ¿Sí? ¿Qué logré yo con crearla? ¿Ok? Entonces, eh, cuando yo encuentro qué es lo que estoy sacando de esta situación, la puedo cambiar. ¿Sí? Qué sé yo, tal vez si tú vas hacia atrás, tú ves y dices, no, pues yo todo el tiempo mientras crecí, mi madre fue una madre soltera, ¿sí? Y ella fue fuerte y ella me crió sola. Entonces, qué sé yo, miras cuáles son los programas subconscientes que desarrollaste con esto, ¿sí? Y los empiezas a cambiar y empiezas a demostrarle a tu cerebro cómo sería funcionar sin estos programas subconscientes y cómo tener una pareja no te va a quitar la fortaleza, no te va a quitar tu empuje o si va a ser seguro para ti. O sea, me lo estoy inventando porque depende de qué es lo que tú encuentres en tu historia. Nos vamos a Colombia. Juliana Tellez nos dice: hola, ¿cómo podríamos cambiar entonces esos patrones del subconsciente? Por ejemplo, en las relaciones de pareja. Hay mucha sentimiento incisivo, ¿no?, en este tema de las relaciones, pero bueno, nosotros vamos a ir haciendo las preguntas. Generalmente son los temas donde más nos autosaboteamos, creo yo, ¿sí? Pues cómo cambiar los programas es esto, los tienes que encontrar y puedes reprogramar tu subconsciente a través de diversas técnicas. ¿Sí? Yo la técnica que sugiero, porque es la que a mí me ha funcionado en mi vida y la que yo trabajo con clientes, es el Theta Healing, que realmente me ha ayudado a poder cambiar todos estos programas que de alguna manera me estaban ayudando a autosabotearme. Y digo ayudando porque al final el autosabotaje me estaba manteniendo en una zona de confort. ¿Sí? Entonces, ¿cómo cambiar los programas? Meditando, Theta Healing, AIT es una técnica que es preciosa, que también funciona mucho para esto. Terapia. Marina Iragorri, desde México, nos comenta: siempre que estoy a punto de lograr algo muy bueno en mi vida, algo pasa y no lo logro. ¿Por qué será? Esto es en todas las áreas: pareja, profesión, etc. Puedes empezar a chequear también un poquito cómo estarían tus programas en cuanto al merecimiento, en cuanto a merezco tener esto en mi vida, merezco alcanzar mis metas, merezco ser feliz, merezco estar plena, merezco vivir, ¿sí? Muchas veces cuando es algo que se muestra en todas las áreas de tu vida, es porque se generó de una situación lo suficientemente fuerte para que esto se pueda generar en todas las áreas de tu vida. Entonces, es ir hacia atrás y empezar a chequear cómo están tus temas de merecimiento. ¿Qué aprendiste de pequeña en cuanto a tus temas de merecimiento? Y me voy al tema siempre de pequeña, no porque nuestros papás tengan la culpa ni nada por el estilo, sino porque realmente durante nuestros primeros años de vida, nuestro cerebro, las ondas cerebrales que son más frecuentes en nuestro cerebro son las ondas teta. Y las ondas teta son las puertas al subconsciente. Las ondas teta son las ondas que entran directo a nuestro subconsciente, que abren esa puerta para la programación de nuestro subconsciente. Entonces, por eso me voy más a la parte de infancia, porque generalmente, ¿sí? Muchos de estos programas se crearon en esta época de infancia, cuando nuestro cerebro estaba como esponja, solo absorbiendo todo y creando todas las redes neuronales de cómo funcionaba el mundo. Esa es la razón de por qué casi siempre digo, regresa atrás, vete para atrás, vete a tu infancia, ¿verdad? Porque ahí es donde la mayor parte de programas de tu subconsciente se generaron. Continuamos con, en este caso, bueno, nos hacía también Luz Mancebo una pregunta similar, así que bueno, simplemente cuotearlo también sobre la pregunta anterior. Nos vamos con Estefanía Lamoral desde España. Nos dice: sufro ansiedad y miedo a salir de mi zona de confort hasta llegar al punto de autosabotaje a mi salud, bajón de tensión, debilidad.
¿Cómo controlar un autosabotaje en nuestra salud? Y cuando tratamos de salir de nuestra zona de confort, es cuando vamos a tener más dificultad y más incómodos nos vamos a sentir, ¿sí? Porque estamos enseñándole a nuestro cerebro cómo salir de esta zona de confort, que puede que sea una zona de confort de dolor, o sea, puede que yo le esté enseñando a mi cerebro cómo salir de la zona de confort de abuso, ¿sí? Porque ya no quiero ser abusada más, pero es lo único que conoce mi subconsciente, es lo único que está en mis conexiones neuronales. Entonces, voy a buscar cualquier forma, es la plena definición de autosabotaje, de evitar que yo pueda salir de esta zona de confort, ¿sí? Entonces, si tú sabes que el crearte problemas de salud los estás utilizando para no salir de tu zona de confort, tienes que encontrar qué es lo que realmente sacas de estar en esa zona de confort, ¿sí? Y cuando tú encuentres realmente qué es lo que sacas de estar en esa zona de confort, vas a poder empezar a crear una nueva realidad que en un inicio se va a empezar a sentir incómodo y probablemente la ansiedad se va a incrementar un poco, ¿sí? Pero que realmente cuando tú te tomas el tiempo de todos los días, ¿verdad? Y ahí sí te diría en este caso todos los días, meditar y enseñarle a tu subconsciente lo que se siente vivir sin esta ansiedad, sin estos problemas físicos, atrayendo lo que tú quieres para tu vida, sin estar en esa zona de confort de lo que sea en tu caso, entonces ahí la ansiedad va a disminuir. La ansiedad es un signo que le da que tienes, ¿verdad? Que te está dando tu cuerpo, de que sepas que estás saliendo de algo que ya no se siente muy cómodo, ¿sí? A veces preferimos estar en dolor, pero en la zona de confort, que sin dolor en lo desconocido. Seguimos con Stephanie Aliandrés desde Venezuela. Nos explica: yo tengo 6 años de relación, pero siento que no me ama y él dice que sí, pero yo no lo siento. No sé por qué sigo con una persona con la cual no me siento plena. ¿A qué se debe? ¿Es algo subconsciente? Por otro lado nos comenta también, es otra cosa que me pasa es que a mí me gusta el arte y cada vez que digo voy a hacer un curso de baile o actuación pongo trabas o comienzo a decir no sirvo para eso. ¿Qué soluciones puede tener? Ok, entonces son dos temas diferentes, ¿verdad? Estamos hablando del tema de pareja y estamos hablando del tema del arte, ¿sí? Entonces, con el tema de arte, pues es muy similar a lo que hemos platicado en dudas anteriores, ¿verdad? Que es un poquito la parte de, si tú dices, igual no lo puedo hacer o igual no lo voy a poder hacer, ¿sí? Entonces, chequear cuándo aprendiste tú que no podías. ¿Cuándo te dijeron que lo que tú hacías no era suficiente o que no ibas a lograr hacer lo que tú querías hacer? ¿Sí? Aquí vas a empezar a encontrar un poco de respuestas a cuáles son esos programas en tu subconsciente que te están bloqueando de poder hacer lo que tú quieres hacer. Y con el tema de pareja es un tema tan amplio, con tantas preguntas que te puedes hacer, pero es empezar preguntando un poco también la parte de cuál es mi definición de amor o cómo sé yo recibir amor en mi vida. Pero como te digo, tendría que conocer un poquito más sobre qué es esta relación de pareja para no darte un comentario que pueda ser contraproducente a tu situación de pareja, ¿verdad? Pero más que nada es el autoanálisis, ¿verdad? De decir, ok, ¿cuándo empecé a sentir yo que esta persona no me quería? ¿Para qué me sirve pensar que no me quiere? Y realmente evaluar cómo está esa situación. Por eso te digo conocer cómo es la relación de pareja para poder guiarte un poquito más en eso. Rubén Sigala desde México nos pregunta qué consejos para manejar el pensamiento positivo y atraer lo mejor para nosotros nos puedes dar. Ok, entonces, esto es fácil, ¿sí? Todos los días te levantas y antes de empezar tu día, ¿sí? Te tomas media hora, 40 minutos si puedes, y si pues media hora, 40 minutos es mucho, pues te tomas menos tiempo que eso, ¿sí? Y meditas durante un segundo, ¿sí? Enseñándote a ti mismo todo lo que se siente cuando tienes todo esto que tú realmente quieres, ¿sí? ¿Qué se siente cuando tienes el trabajo que quieres? ¿Qué se siente cuando
vives tu vida plenamente al salir de tu casa, qué se siente vivir tu día con felicidad y le enseñas a tu subconsciente cómo va a ser eso y cómo vas a crear ese día para ti desde la felicidad y desde la compasión y desde la aceptación y desde la abundancia, desde lo que tú lo quieras crear, ¿sí? Y creas cómo va a ser todo este día y se lo enseñas a tu subconsciente. Solo con visualizarlo y con sentirlo, ya se lo estás enseñando a tu subconsciente, ¿sí? Y entonces esto te va a hacer entrar en un loop positivo desde que tú empiezas tu día y evitas caer tu día empezándolo con los mismos problemas con los que amaneces todos los días. Continuamos con Siri Ortega desde México. Nos dice, si una niña ve maltratando a su madre por parte de su padre y hacia ella también, ¿puede suceder que esta niña vea como figura paterna a su futuro esposo y mostrar cierto rechazo inconsciente? Claro, y no es que lo esté viendo como figura paterna, sino que lo está viendo como hombre, ¿sí? Y ella está desarrollando también estos programas, ¿sí? Donde los hombres pegan, los hombres abusan, los hombres te lastiman. Y más allá de los hombres es el amor duele, el amor te lastima, el amor te abusa. Entonces está creando toda una programación acerca de cómo funciona el amor y cómo funcionan las relaciones de pareja. Entonces, cuando quiere una relación de pareja, lo que va a crear es su zona de confort, ¿sí? Entonces, o no va a tener una relación de pareja porque prefiero estar sola que repetir cualquiera de estos patrones en mi vida, que es una opción, o puedo venir y empezar a crear exactamente la misma situación, ¿sí? Puede ser una situación tal vez no donde yo soy abusada, sino que donde yo abuso. Porque si yo aprendí que amar a alguien es abusar de esa persona, pues puede ser que yo entre en una relación de pareja donde yo sea la abusadora, ¿sí? Porque es mi forma de amar, es lo único que conozco como amor. Entonces, sí, lo que una niña vive en este tema puede marcar su vida muchísimo, porque está creando desde ya todas estas conexiones neuronales de lo que es el amor, de lo que es la pareja, de lo que es el hombre, de lo que es el rol de la mujer, de lo que, o sea, es un tema súper, súper complejo. Anuncia tu comercio desde Puerto Rico. Nos dice, ¿la autosugestión puede ayudar a eliminar el autosabotaje? Pues la autosugestión de alguna manera es lo mismo que estar visualizando, ¿sí? Y que estar visualizando una nueva realidad para ti, así que sí puede ayudar. Lo que yo siempre digo es, el crear una nueva realidad en tu mente siempre ayuda, ¿sí? Pero te va a funcionar más si logras trabajar, ya sea en un proceso terapéutico, en otro proceso de meditación, con Theta Healing, con lo que tú elijas utilizar, ¿sí? Sacar estos programas negativos, también quitarles poder a los programas negativos de tu subconsciente para que los otros también puedan tener un lugar, un espacio donde fortalecerse más. Entonces, claro que funciona programarnos positivamente, claro, es lo que he estado diciendo durante la conferencia, pero funciona más aún cuando no solo programamos nuestra parte positiva, sino que logramos desprogramar la parte negativa. Y esto, pues las formas de lograrlo es a través de un proceso de terapia, ¿sí? A través de, bueno, en mi caso, lo repito, Theta Healing, ¿sí? Pero hay diversas técnicas que puedes utilizar. Solo es de investigar un poquito qué técnica es la que más sentido te hace a ti. Antes de seguir vamos a hacer un pequeño recordatorio. Si quieres ayudarnos te voy a pedir unos pequeños gestos con los que puedes hacer un gran bien. Pulsa el icono de la mano hacia arriba en esta conferencia, es el símbolo de me gusta de este vídeo en YouTube. También puedes hacer un comentario positivo del mismo. Haciéndolo colaboras con Mindalia y consigues que todos estos vídeos lleguen a muchas más personas en todo el mundo.
Por otro lado, te animamos a que te suscribas a nuestro canal de YouTube. Es un gesto muy sencillo y una gran colaboración para todos nosotros. Vamos a seguir con las preguntas. Para Aileen nos dice Iris Aponte desde Quito, desde Ecuador, y es una pregunta también recurrente hoy: ¿qué hacer para no autosabotearnos? ¿Algún consejo más? ¿Algún consejo más diferente a ese? Cuando vayas a emprender un proyecto, antes de emprenderlo, ¿sí? Visualiza qué se siente tener eso, ¿sí? No cómo te gustaría que se sintiera, sino cómo se siente tener eso, ¿sí? Si tú quieres, qué sé yo, cambiarte de trabajo o entrar a una relación o casarte, qué sé yo, el tema que esté viniendo a tu mente. Entonces, tú visualizas qué pasaría si yo tuviera esto y te empiezas a hacer las preguntas, ok, ¿qué pasaría si yo tuviera este trabajo que yo quiero? Ah, pues tendría que trabajar más porque es un trabajo un poco más exigente. Solo, ok, ¿y qué pasaría entonces? Ah, pues tendría menos tiempo para mí misma. Ok, ¿y qué pasaría entonces? Entonces, te sigues haciendo las preguntas hasta llegar, ¿sí?, a estas creencias, a estos programas negativos, si les pudiéramos llamar de esa manera, que están detrás del por qué no estás manifestando algo en tu vida o que se activarían si tú empezaras a tratar de manifestar esto en tu vida. Entonces, qué sé yo, tú puedes llegar a, no, pues un trabajo que, el trabajo que yo quiero me puede llevar a solo no estar con mi familia. Esto me está llevando a recordarme lo abandonada que yo me sentí cuando mi papá trabajaba todo el día. Me lo estoy inventando. Entonces, que tú veas cómo antes de empezar a manifestar esto que tú quieres en tu vida, el poder chequear qué lo podría bloquear. Entonces, de esta forma, sales del autosaboteo un poquito antes de que empiece. Esa podría ser una forma de hacerlo, era chequear cómo sería si yo tuviera esto en mi vida y ver si realmente esto es color de rosa, porque puede que no, y puede que te des cuenta desde ya que ahí va a salir un autosaboteo que de una vez puedes trabajar, ¿sí? Entonces, eso sería algo muy bonito que podrías hacer, realmente visualizarlo y ver si es exactamente lo que quieres y qué pasa cuando tú ya tienes eso. Porque muchas veces, suponte, yo he trabajado con personas que quieren llegar a su peso ideal y que ellas creen que es el peso ideal para ellos, ¿sí? Y parte de lo que hemos trabajado es, bueno, ¿y qué pasa cuando tú llegas a tener ese peso ideal? ¿Verdad? Es, pues, no, pues que ahora, qué sé yo, le voy a gustar más a las mujeres. ¿Ok? ¿Y qué pasa si le gustan más a las mujeres? Pues eso me genera problemas con mi esposa. ¿Sí? Entonces, ok, entonces estoy creando el sobrepeso para que mi relación esté segura. ¿Sí? Entonces, a veces te sorprendes de las cosas que puedes encontrar en tu subconsciente. Entonces, hazte preguntas, ¿qué pasaría si yo tuviera esto? ¿Y qué pasaría entonces? ¿Y qué sería lo peor que pueda pasar? Y ahí van a ir apareciendo muchos de esos programas antes de tiempo para que no te autosabotees. Tenemos una pregunta parecida. Y, bueno, una extensión también. Esteban Abramo desde Argentina nos dice: ¿cómo desbloquearnos estos programas o memorias subconscientes para ser artífices de nuestro propio destino? Guadalupe desde México nos dice: el tema de dinero es fuerte para mí. He sido exitosa y ganado dinero, pero estaba casada y lo que ganaba era para mí. Ahora vivo carente. ¿Cómo identifico mi autosabotaje? Es decir, cómo somos conscientes o cómo desbloquear programas memorias subconscientes respecto a nuestro destino. Y Guadalupe nos habla sobre la carencia, ¿no? Cómo identificar ese autosabotaje si antes era, digamos, exitosa, ¿no? Claro, y yo creo, el tema de dinero siempre es un tema. O sea, siempre que hablamos de autosabotaje, el tema de dinero es uno de los primeros temas que sale a la luz, ¿verdad? Porque es un tema. Entonces, la mejor forma de identificar nuestros programas subconscientes en torno al dinero, ¿sí? Es haciéndole preguntas a tu subconsciente, ¿sí? En Theta Healing trabajamos con algo que se llama prueba muscular, que es una prueba tomada de la kinesiología, ¿sí? Que nos dice cuando algo es verdadero y cuando algo no es verdadero para nuestro ser, para nuestro subconsciente. Y la forma de hacer la prueba muscular es muy fácil. Haces como un candadito con tus dedos
y agarras el candadito con tus otros dedos de esta manera, ¿sí? Los circulitos, así. Entonces cierras tus ojos y dices, este es mi sí, y mantienes los candaditos cerrados lo más que puedas. Y luego dices, este es mi no, y tratando de mantener los candaditos cerrados, ahí ya no se ve en la cámara, lo voy a volver a hacer. Este es mi sí, y generalmente queda cerrado el candadito. Si tú dices, este es mi no, el candadito cede de alguna manera y se abre. Entonces tú puedes hacerle preguntas a tu subconsciente con tus ojos cerrados diciendo, merezco tener dinero, y chequeas con tu candadito si es un sí o si es un no, ¿sí? Y aquí vas encontrando un poquito más, ¿sí? Creo la escasez para seguir dependiendo de alguien en mi vida. Entonces, un sí o un no, ¿sí? Entonces, vamos chequeando y ahí, qué sé yo, si eso te sale que sí, entonces chequeas más hacia atrás, ¿ok? ¿De qué persona dependía yo en mi vida antes que de mi esposo? Porque estos son programas que se desarrollan mucho antes, ¿sí? Entonces, ¿dónde empecé yo a crear esta dependencia? ¿Sí? Entonces ahí vas a ir llegando cada vez más a estos programas. Entonces la prueba muscular es una forma excelente de ir encontrando todas estas programaciones subconscientes que hay en ti, porque tu subconsciente se va a comunicar a través de esta energía de tu cuerpo, diciéndote si algo es un sí o si algo es un no. ¿Sí? Entonces eso es un truco que puedes utilizar. Entonces no es una bola de cristal, o sea, no preguntas, ¿este es el número de la lotería? O sea, no se trata de eso, es tú dices algo, o sea, lo asientes, dices, yo me amo, yo soy abundancia, yo tengo acceso a una abundancia ilimitada, qué sé yo, pruebas esos programas, pero no preguntas, ¿sí? No es una bola de cristal. Tú dices algo y lo pruebas con tu sí y con tu no. Nos dice Loira Terán desde Perú, ¿por qué hace 23 años que no puedo tener una relación de pareja bonita? Los que han llegado a mi vida son hombres casados o comprometidos. Siempre repito este patrón. ¿Por qué? ¿Qué pasó hace 23 años en tu vida? Sería interesante encontrar qué fue lo que pasó. Si tú estás segura que fue hace 23 años, al empezar a pensar, ok, ¿qué estaba pasando en mi vida hace 23 años? ¿Sí? ¿Qué pasó? Que empecé a generar esta escasez de pareja en mi vida. Y ahí puedes empezar a tener un poquito de respuestas. Muchas veces tenemos energéticamente estos votos, estas creencias de que le juramos amor eterno a alguien más hace 23 años. Entonces, cualquier relación después de eso fracasa, ¿sí? Porque subconscientemente siento que estoy siendo infiel a la persona con la que estuve hace 23 años, ¿sí? Entonces, chequea qué estaba pasando en tu vida hace 23 años y puede ser que te sorprendas con las respuestas que vayas obteniendo. Nos dice Gloria Velázquez desde Guatemala, ¿qué hacer cuando se cruzan pensamientos que no son agradables a tu mente? Gracias por estar ahí. Ok, o sea, una de las formas es, se van a cruzar esos pensamientos, ¿sí? Reconocer que ahí está el pensamiento, ok, se vino este pensamiento y puedes decir en ese momento, lo cancelo y no engancharte con ese pensamiento. Puedes venir y en vez de juzgarte por tener ese pensamiento, solo decir, es una forma interesante, es un punto de vista interesante que estoy teniendo y lo dejas pasar, ¿sí? Los pensamientos negativos van a venir. Yo no conozco una persona que me pueda decir, yo jamás tengo pensamientos negativos. Y la persona que me diga, yo jamás tengo pensamientos negativos, está mintiendo, ¿sí? Porque siempre van a venir pensamientos negativos a tu cabeza. Es diferente si te enganchas o no te enganchas con ellos. Y la forma de no engancharte es, ok, reconozco que ahí está el pensamiento, interesante punto de vista, ¿sí? O si es un pensamiento recurrente, entonces ya chequeas, ok, ¿de dónde está viniendo este pensamiento? Y ya vas más hacia atrás encontrando por qué se generó este pensamiento en ti. Gracias por tu pregunta. Vamos a seguir. Lupita Morales, bueno, nos hace una pregunta también que se ha contestado, algunas técnicas para identificar los autosabotajes, técnicas para trabajarlas, así que pasamos a la siguiente. Respecto a la abundancia, en este caso, nos dice Caro Fesia desde Santa Fe, Argentina.
Yo pude haber sentido con un ataque de ansiedad y de pánico la enfermedad o la grave noticia de lo que estaba pasando a mi mamá. ¿Mi subconsciente me hablaba? Perdón, te me cortaste un poquito cuando me estabas Sí. leyendo la pregunta y no te entendí bien. Ok, la hacemos otra vez. Caro Fesia desde Argentina nos dice, yo pude haber sentido con un ataque de ansiedad y de pánico que me dio la enfermedad y la grave noticia de lo que le estaba pasando a mi mamá. ¿Mi subconsciente es el que hablaba? Ok, puede ser, no te voy a decir que sí o que no, porque podría ser que es parte de esto, ¿sí? De hecho, se han hecho estudios que han demostrado cómo la primera parte de nuestro cuerpo que reacciona ante un evento que ni siquiera ha ocurrido es nuestro corazón, ¿sí? Entonces nos hace ver, ok, ¿cuál es la parte que se dispara antes? ¿Mi corazón o mi cerebro o mi mente? ¿Sí? Entonces, puede ser que tú hayas podido percibir algo que venía, ¿sí? Sí es posible que esto haya podido pasar, que ha sido tal vez no tu subconsciente, pero esta parte de tu intuición que haya podido saber qué es lo que iba a pasar y que esto te haya generado ansiedad. Es una posibilidad. Vamos con las últimas preguntas. Jesse pregunta desde Argentina, ¿cuánto tiempo más o menos es que se ven los resultados? Yo hace unos meses que vengo meditando en abundancia y amor infinito. Gracias por compartir tus conocimientos. Por otro lado, aparte del tiempo, nos dice, cuando aparece la sombra en nuestras meditaciones, ¿cómo hacemos para controlarlas? ¿Algún método alternativo al observador? Gracias. Ok, ¿cuánto tiempo tarda en hacer efecto? Es variable para cada persona, ¿sí? Pero, por ejemplo, si se dice que tardamos un mes, 28 días en desarrollar un hábito, entonces pensaría que tal vez si pasamos 28 días meditando sobre lo mismo, ya vamos a fortalecer un poco más estas nuevas conexiones neuronales, ¿sí? No solo es el pensarlo, sino que es poder entrar a un estado de meditación donde realmente tus ondas cerebrales pueden bajar lo suficiente para poder entrar a una onda teta, que es la onda en la que puedes reprogramar tu subconsciente. Entonces, no solo es el pensarlo, es pensarlo en un estado de meditación que realmente te ayuda a llegar a esas ondas teta, ¿sí? Como te repito, yo como lo hago es a través de Theta Healing, porque pones tu cerebro en ondas teta y puedes reprogramar más fácilmente. Y la otra pregunta sobre qué hacer cuando aparece la sombra en tu meditación, no sé a qué sombra te estás refiriendo, pero si lo que empieza a aparecer es como las creencias negativas, ¿sí? Empieza de nuevo, ¿sí? Te estás meditando abundancia y otra vez empiezas a pensar, ala, pero tengo que pagar el súper, tengo que hacer esto, tengo que pagar mi préstamo y empiezas otra vez en el loop negativo, detente, sal de tu meditación y empieza de nuevo, y empieza de nuevo, y empieza de nuevo, hasta que logres hacer toda tu meditación sin que estos pensamientos surjan. Pablo Altamirano desde Argentina nos dice, ¿a qué se refiere cuando se habla de placebo? Ok, el placebo es en los estudios que hacen muchas veces con las medicinas para ver si una medicina tiene los efectos deseados o no, tienen un grupo control, ¿sí? Al que no le dan nada, tienen un grupo para un cierto síntoma, qué sé yo, tienen otro grupo al que le dan la medicina y tienen otro grupo al que le dan un placebo, que es una pastilla que no tiene nada, pero los grupos no saben que están consumiendo. Entonces, eh, se han hecho estudios que muchas veces demuestran que, en estos estudios lo demuestran de hecho, que el grupo placebo, que a veces solo consume una pastilla que no tiene absolutamente nada porque no es la medicina, muestra las mismas mejorías que el grupo que consume la medicina. Entonces, esto a lo que nos lleva es a darnos cuenta cómo nuestra mente es capaz de crear una realidad en nuestra enfermedad, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de placebo, se refiere a que tu mente es tan poderosa que puede consumir una pastilla que no tiene nada y curarse el síntoma, porque cree que consumió la pastilla. Es a donde vamos, que el cerebro no sabe si es realidad o si es mentira.
¿sí? Solo crea la mejoría, ¿ok? Ojo, con esto no estoy diciendo no consumas medicinas, quítate tu tratamiento médico porque da igual si te comes un cubo de azúcar. No estoy diciendo eso, solo estoy diciendo que sí se han hecho estudios que demuestran que el poder de la mente puede crear una realidad en tu vida, ¿sí? Entonces, tú puedes empezar a crear esa realidad en tu mente para crear un cambio en tu vida, ¿sí? Si estás enfermo, pensar todos los días lo que se siente estar sano, lo que se siente no tener gastritis, lo que se siente no tener cáncer, lo que se siente no tener lo que sea, cualquier dolor que tengas en tu cuerpo y realmente meditarlo y enseñarle a tu mente lo que esto se siente. Entonces estás creando una realidad diferente. A eso es a lo que se refiere el placebo, al poder que puede tener la mente sobre tu cuerpo. Vamos de esta forma con la última pregunta de la noche. Nos dice... nos dice María Mercedes Hernández desde Francia: hace un año perdí un embarazo de 3 meses. Aún no quedo embarazada otra vez. Según médicos todo está bien y mi esposo también. ¿Es posible que sea autosabotaje aunque deseo con toda mi alma tener hijos? Podría ser. Primero, lamento mucho tu pérdida. Sé que haber sido una situación que generó mucho, mucho dolor y mucha tristeza en ti, aparte de cualquier otra emoción que pudo haber generado. Y sí, muchas veces puede ser que tengamos programas, ¿sí? Que estén evitando que tú puedas quedar embarazada de nuevo. Recordemos que no solo somos un cuerpo, somos cuerpo, mente y espíritu. Y esos tres aspectos de nuestro ser se unen, ¿sí? Y la parte emocional tiene un efecto muy fuerte en nuestro cuerpo físico. Entonces, yo no te aseguro nada, pero sí me atrevería a sugerir que probablemente lo que sucedió en este embarazo, que resultó en una pérdida para ti, pueda haber generado un cierto nivel de trauma en tu cuerpo que está evitando que puedas volver a quedar embarazada. Me atrevería a sugerir eso, sí, pero no soy doctora y no tengo tus exámenes para decirte que eso es lo que está pasando, pero puede ser que el autosabotaje empiece a formar parte de esta situación que estás viviendo. Espero que cambie pronto para ti. Pues muchas gracias, Aileen, por Gracias a toda ti. esta información, por todos los conocimientos, las respuestas. Ha sido compartida en directo con personas de Perú, Uruguay, Argentina, Estados Unidos, México, Costa Rica, España, Guatemala, Colombia, Francia, Chile, Canadá, Puerto Rico, Ecuador. A todos los que nos habéis acompañado hoy en Mindalia en directo, como siempre os digo, muchísimas gracias por vuestra inestimable colaboración. Recordar que la conferencia queda ahora en diferido y que podéis volver a verla en www.mindaliatelevisión.com. No olvidéis tampoco compartirla en vuestras redes sociales. Antes de terminar, vamos a dar un minuto a Aileen para que se despida de todos nosotros. Bueno, gracias a todos para los que se tomaron el tiempo de escuchar esta mini conferencia del autosabotaje. Es un tema que me apasiona, con el que trabajo todo el tiempo y animarlos a que realmente su vida no está escrita, su destino no está sellado. Pueden ir creando su realidad día a día si logran encontrar todos esos programas que los están bloqueando. Entonces, ha sido un gusto poderles platicar. Y pues de igual manera, si tienen dudas, consultas o lo que sea, mis datos aparecerán en el video y pueden contactarse conmigo. Chao. Muchas gracias de nuevo, Aileen. Y vamos a finalizar recordándoos a todos que mindaliatelevisión.com, debajo de este u otros vídeos en la descripción escrita, podéis encontrar información de Mindalia para informaros de novedades, programas en directo o para haceros voluntarios de la ONG Mindalia.com si es así como lo deseáis. También podéis colaborar con nosotros suscribiéndoos a nuestro canal de YouTube en ese pequeño gran gesto. Ya casi 1 millón de suscriptores, así que felices por lo que nos toca. Para finalizar, y como siempre os digo, a todos los que hacéis posible esto, a todos los que estáis ahí detrás apoyando, muchísimas gracias y hasta la próxima conexión de Mindalia en directo.